Hay lugares donde la fe no se reza, se contabiliza. Alicia llevaba semanas durmiendo mal, como si su cuerpo hubiese aprendido a despertarse antes de tiempo para evitar algo. No era una pesadilla concreta, era una certeza sin forma. La primera vez que vio el anuncio del trabajo, en una web vieja de tablón de pueblo, lo leyó con esa prisa de quien no quiere pensar demasiado. Inventario, mantenimiento ligero, alojamiento incluido. Un monasterio reconvertido en archivo privado al norte de la provincia, cerca de una cantera cerrada. Pago puntual, sin preguntas. Esa última frase no estaba escrita, pero Alicia la sintió. La sintió como se siente una puerta que no encaja con el marco, con un roce mínimo, casi inaudible, pero imposible de ignorar. No viajó sola. Javier, su primo segundo, aceptó acompañarla durante los primeros días. Javier era de los que no creían en nada que no tuviera tornillos o factura, y precisamente por eso resultaba tranquilizador. Tenía manos de arreglar cosas, hombros de cargar muebles y una manera de mirar que convertía cualquier pasillo oscuro en un simple problema de iluminación. Si Alicia iba a pasar meses en un edificio antiguo, prefería que alguien comprobara antes las cerraduras, los cuadros eléctricos y, sobre todo, la idea misma de estar allí. El camino hacia el monasterio serpenteaba entre lomas pálidas, campos que no terminaban de ser verdes ni de ser secos, y manchas de bosque donde la sombra parecía más densa que el aire. En el último tramo, el GPS se rindió. La cobertura cayó como un telón, y con ella, la ilusión de que el mundo exterior seguía siendo accesible. A partir de ahí, todo fue intuición y señales de madera carcomida. El monasterio no aparecía en ninguna indicación grande, solo una flecha pequeña, clavada en una cuneta con letras casi borradas. San Telmo. Alicia esperaba ruinas, pero lo que encontró fue otra cosa. Un edificio demasiado entero, demasiado atendido, como si la historia se hubiera detenido justo antes de que la humedad empezara su trabajo. La piedra estaba limpia, las ventanas enrejadas pero sin roturas, y el portón principal, oscuro y liso, tenía marcas circulares en la madera, como si alguien hubiera apoyado allí un objeto redondo durante años, una y otra vez, en el mismo lugar. El hombre que les abrió no llevaba hábito ni uniforme. Era alto, delgado, con un pelo gris tan bien peinado que parecía una decisión moral. Se presentó sin prisa, con una cortesía impecable, como si su voz hubiese sido entrenada para sonar igual en cualquier situación. Dijo su nombre, un nombre común que Alicia olvidó en cuanto lo oyó, porque lo importante no fue eso. Lo importante fue la manera en que miró primero a Alicia, luego a Javier, y después el espacio entre ambos, como si midiera la distancia exacta que separaba a dos personas capaces de marcharse. Los condujo al interior por un corredor largo con olor a cal y cera vieja. No era el olor rancio de lo abandonado, sino el olor insistente de lo desinfectado. Las paredes estaban encaladas y la cal parecía reciente, demasiado blanca para un lugar de siglos. Alicia notó una rareza pequeña. No había cruces visibles. En un monasterio, incluso reconvertido, siempre quedaban rastros, algún relieve, un crucifijo olvidado, un santo en una esquina. Allí, nada, solo círculos. Los círculos estaban en todas partes una vez se fijó, en los herrajes de las puertas, en las molduras, en la forma de los apliques, incluso en la disposición de las baldosas del suelo, que repetían un patrón concéntrico. Era discreto, casi elegante, pero constante, como un idioma que el edificio no podía dejar de hablar. El hombre les mostró la estancia principal del archivo, una nave amplia con estanterías metálicas, cajas etiquetadas, carpetas selladas, todo ordenado con una meticulosidad casi obsesiva. Alicia sintió un alivio práctico. Al menos el trabajo tenía sentido. Al menos no iba a perderse entre trastos sin clasificar. Luego les enseñó la zona de alojamiento. Una habitación para Alicia en el ala este, una pequeña para Javier si decidía quedarse. Baños compartidos, cocina sencilla, normas pegadas en papel limpio con una tipografía impersonal, horarios, zonas restringidas, prohibición de hacer fotografías, prohibición de encender velas, prohibición de acceder al sótano. Alicia leyó esa última 2 veces. Sótano. La palabra tenía un peso raro, como si el papel estuviera más grueso en esa línea. Javier levantó una ceja, y Alicia lo vio. Su mente ya estaba clasificando la prohibición como un desafío técnico.
El hombre, como si adivinara, añadió con suavidad que el sótano estaba en obras, con riesgo de desprendimientos. No era un lugar seguro. Lo dijo con una sonrisa pequeña, de esas que no buscan agradar sino cerrar un tema. Alicia quiso creerlo, quiso acomodarse en la lógica. Sin embargo, el edificio tenía un silencio demasiado completo. No era la calma de un museo, sino el silencio de una habitación donde alguien ha dejado de respirar a propósito. De vez en cuando se oía un golpe lejano, sordo, como si una puerta pesada se cerrara en algún punto profundo. No se oían voces, ni pasos de otros trabajadores, ni el rumor habitual de una institución. Preguntó si había más personal. El hombre respondió que sí, que la comunidad era reducida, discreta, y que sus horarios no siempre coincidían con los de los recién llegados. Dijo comunidad, no dijo empleados. Alicia guardó esa palabra como se guarda una espina bajo la lengua, intentando que no sangre. La primera tarde, mientras Alicia deshacía su maleta, Javier recorrió el ala oeste. No por curiosidad morbosa, se dijo a sí mismo, por seguridad. Los edificios viejos tenían manías, vigas flojas, cables antiguos, puertas que no cerraban, y aquel monasterio, pese a su apariencia impecable, era demasiado hermético para no querer entenderlo. Alicia lo vio volver con la frente ligeramente fruncida y polvo blanco en los dedos, como si hubiera tocado una pared recién encalada. Había encontrado un pasillo con puertas sin numerar, todas cerradas. En una de ellas, el marco estaba mal pintado y dejaba ver debajo de la cal una línea oscura en forma de arco. No era decoración, parecía una marca de humo antiguo, un círculo incompleto, como si alguna vez hubieran apoyado allí algo ardiente. Javier se agachó para mirar mejor y encontró en el rodapié una hendidura, un surco fino, repetido, como si una cuerda hubiera rozado la madera miles de veces. Alicia sintió un escalofrío que no venía del frío. Intentó responder con banalidad, como si hablar de otra cosa pudiera desactivar lo que su cuerpo ya estaba entendiendo. Le dijo que no se metiera donde no debía, que el trabajo era sencillo y que habían venido por dinero, no por historias. Esa noche cenaron en silencio. La cocina olía a metal y a detergente. Los utensilios estaban ordenados por tamaños. En la mesa había un cuenco de frutas demasiado perfecto, como de escaparate. Alicia mordió una manzana y le supo a nada, como si solo fuera textura. A las 11 apagaron las luces. El monasterio entró en una oscuridad uniforme, sin el parpadeo de farolas, sin el ruido de coches lejanos. Alicia se acostó vestida con una camiseta y pantalón por si tenía que levantarse de golpe. Era un gesto viejo de supervivencia, adquirido en noches de ansiedad, pero allí adquiría otro sentido. El primer sonido llegó a las 2:17. Alicia lo supo porque miró el reloj justo después, con esa precisión absurda que se fija en la hora como si la hora explicara algo. Fue un golpe bajo, muy bajo, como si alguien hubiese dejado caer un saco en un piso inferior. Después, una pausa larga. Luego, otro golpe. No eran pasos, no eran tuberías. Tenían una cadencia lenta, regular, como una señal. Alicia se incorporó en la cama, conteniendo el aire. La habitación estaba fría. La cal de las paredes devolvía una blancura fantasmal, incluso con la luz mínima del pasillo que se colaba por debajo de la puerta. Entonces oyó algo más. Un roce, una fricción suave, como tela arrastrándose por piedra. Se acercó a la puerta y apoyó la oreja sin tocar con la mejilla, como si temiera que la madera le pegara algo. El pasillo estaba vivo de una manera silenciosa. Había movimiento, pero amortiguado, y un olor, incienso, apenas, mezclado con algo más agrio, como hierro húmedo. Abrió la puerta una rendija. Vio sombras cruzar al fondo, al otro lado del corredor, en dirección a la escalera que bajaba. No pudo distinguir rostros, solo siluetas con capas oscuras o abrigos largos. Lo extraño no fue ver gente a esa hora. Lo extraño fue la forma de caminar, como si todos hubieran aprendido a apoyar el pie sin ruido y lo hicieran con una disciplina exacta. Alicia sintió que aquello no era improvisado, era una rutina. Cerró la puerta lentamente y fue a despertar a Javier. Lo encontró ya despierto, sentado en la cama con la espalda recta, como si llevase minutos oyendo lo mismo. Sin palabras, Javier se calzó las zapatillas
y tomó su linterna pequeña. Alicia hizo lo mismo. Salieron al pasillo con el corazón en la garganta. El monasterio olía más fuerte ahí fuera. El incienso no era el dulce habitual, tenía un matiz amargo, casi medicinal. En la pared, a la altura de los ojos, había una marca nueva en la cal, una huella redonda, como la impresión húmeda de una mano que no dejaba dedos, solo un círculo. Alicia se quedó mirándola un segundo de más. Tuvo la certeza de que si la tocaba, se le quedaría pegada en la piel. Avanzaron hacia la escalera. Javier alumbró sin apuntar directamente, solo lo suficiente para no tropezar. El edificio parecía esperar que se equivocaran. En el rellano, la puerta que daba a los niveles inferiores estaba entornada. Alicia recordó la norma, prohibido acceder al sótano, y sintió una rabia seca. No era una rabia valiente, era la rabia de quien sabe que alguien está haciendo algo en su casa sin permiso. Bajaron los primeros escalones. El aire se volvió más denso, más frío, cargado de humedad antigua. A mitad de escalera, Alicia oyó un murmullo, no palabras, un sonido humano sin lenguaje, un zumbido bajo, como el de un coro que no quiere ser oído, o como el de muchas gargantas intentando imitar un mismo tono sin respirar. Javier detuvo la linterna. Se quedaron quietos, escuchando. El murmullo venía de abajo, y entre ese murmullo, de vez en cuando, el golpe sordo, rítmico, como si algo pesado tocara el suelo a intervalos. Alicia sintió que no debía seguir, que había una frontera invisible que, una vez cruzada, ya no les permitiría volver a ser simples trabajadores. Sin embargo, el cuerpo se le movió igual, como si el miedo no fuera un freno, sino un empujón. Llegaron a una zona donde las paredes ya no estaban encaladas. La piedra aparecía negra, húmeda, con vetas de salitre que parecían venas. En el suelo, el patrón de baldosas desaparecía y dejaba paso a tierra compactada. Javier iluminó un tramo y Alicia vio marcas circulares dibujadas en la tierra, como círculos concéntricos trazados con un objeto metálico. Algunos estaban frescos, como si los hubieran hecho esa misma noche. El murmullo se intensificó. Entonces, en una esquina, vieron una puerta baja, más antigua que el resto, con un arco de piedra y un símbolo grabado. Un círculo perfecto con una línea vertical atravesándolo, como un ojo sin pupila. La puerta estaba cerrada, pero la rendija inferior dejaba escapar una línea de luz amarillenta, viva, palpitante, no de bombilla, sino de llama, una llama contenida. Javier se agachó y acercó el ojo a la rendija. Alicia vio cómo la expresión de Javier cambiaba sin necesidad de palabras. Su escepticismo se rompió como un cristal muy fino. Retiró la cabeza despacio, con la piel más pálida. La linterna tembló en su mano. Alicia quiso asomarse, pero Javier la sujetó del brazo con una fuerza inesperada, como si esa rendija fuera una trampa que se cerraba sobre la mirada. En ese instante, el murmullo se detuvo. No se fue apagando, se cortó de golpe, como si alguien hubiera levantado una mano. El silencio que llegó después era pesado, consciente. La luz bajo la puerta se movió, como si varias sombras se acercaran por dentro. Alicia sintió que los estaban oliendo al otro lado, que no hacía falta verlos para saber que habían sido detectados. Algo rozó la madera por dentro, despacio, como una uña larga o como metal contra madera. Luego llegó un sonido mínimo, un chasquido, y la cerradura empezó a girar desde el interior muy lentamente, con una paciencia que no pertenecía a una persona apresurada, sino a alguien que tenía todo el tiempo del mundo. Alicia retrocedió un paso, después otro. Javier apagó la linterna por reflejo, como si la oscuridad fuera a esconderlos, pero la luz amarilla que se colaba por debajo de la puerta iluminó igualmente sus zapatos, sus tobillos, la tierra marcada de círculos. La cerradura terminó su giro con un clic suave. El borde inferior de la puerta se separó del suelo apenas 1 milímetro, como un párpado que se abre. Y justo antes de que la madera cediera, Alicia oyó algo que no esperaba. Un segundo golpe, idéntico a los anteriores, más cercano, como si viniera de dentro de la piedra, no de la sala, como si el monasterio mismo estuviera marcando el ritmo. Alicia entendió, con una claridad insoportable, que aquello no era un edificio donde ocurrían rituales. Era un instrumento, un molde, un lugar diseñado para repetir lo mismo una y otra vez hasta que el círculo se cerrara, y el círculo estaba a punto de cerrarse sobre ellos,
La puerta cedió con una lentitud insoportable, como si el aire del sótano se negara a dejar salir lo que guardaba dentro. Alicia sintió el impulso de correr, pero el pasillo estrecho y la escalera detrás eran una promesa de tropiezo. Javier se pegó a la pared, respirando por la nariz, intentando no hacer delatar el miedo con un jadeo. La luz amarillenta se derramó como aceite y reveló, al otro lado del umbral, un espacio más grande de lo que el edificio permitía imaginar. No era una sala cualquiera, era una cavidad tallada en piedra viva, con el techo bajo y redondeado como el interior de una campana enterrada. En el centro había un círculo de cal tan blanco que parecía recién extendido. Alrededor, otros círculos más pequeños, concéntricos y entre ellos líneas finas hechas con carbón o metal, como si alguien hubiese trazado un plano de mareas. Sobre ese dibujo, una docena de figuras de pie, inmóviles, con capas oscuras y las cabezas cubiertas, formaban un anillo perfecto. No miraban hacia el centro, miraban hacia la puerta, hacia Alicia y Javier, como si los hubieran esperado desde antes de que decidieran bajar. El olor era denso, incienso amargo, cera caliente y algo metálico que recordaba a una herida abierta, aunque allí no se veía sangre. La luz venía de lámparas de aceite en nichos de la pared, llamas pequeñas que no parpadeaban con la corriente, como si en aquel lugar el aire no se atreviera a moverse. En el centro del círculo había un objeto que hizo que Alicia sintiera el estómago hundirse. No era un altar en el sentido religioso habitual. Era un bloque de piedra caliza, como los que se cortan en cantera, pulido en la parte superior hasta parecer casi blando. Sobre esa superficie, incrustada, había una pieza redonda de metal con marcas de desgaste del tamaño de un plato grande, exactamente el tamaño de las marcas circulares del portón principal. Era el objeto que había dejado huellas en la madera, no una vez, sino una vida entera. Alicia dio un paso atrás. Su zapato rozó la tierra compactada y el sonido mínimo rebotó en la sala como un golpe de martillo. El anillo de figuras no se movió, pero algo cambió. La manera en que inclinaban la cabeza, como si el ruido les confirmara que no estaban viendo una sombra, sino carne. Javier, sin encender la linterna, tanteó el bolsillo buscando el móvil. La pantalla, al encenderse, no mostró nada útil. Sin cobertura, solo era una luz fría, un faro que delataba la presencia de dos intrusos. De pronto, el golpe rítmico que había oído Alicia durante la noche volvió a sonar, no desde el interior de la piedra, sino desde el centro exacto del círculo. El disco metálico vibró y golpeó la caliza desde abajo, como si algo empujara desde el interior del bloque. El sonido era idéntico al de un corazón enorme, lento, insistente. Y entonces, Alicia comprendió lo que no quería comprender. Aquel monasterio no tenía sótano, tenía un vientre. Las figuras se separaron, abriendo un pasillo dentro del anillo. Lo hicieron con la precisión de quien repite una coreografía 1000 veces. La puerta, detrás de Alicia y Javier, se movió apenas, como si una bisagra respirara. No se cerró del todo, pero dejó claro que también obedecía. Javier tiró del brazo de Alicia para retroceder hacia la escalera. La piedra del pasillo parecía más resbaladiza ahora, húmeda de una humedad que no era agua. Subieron 2 escalones, 3. El aire se enfrió de golpe, y el murmullo regresó, pero no como voces, como fricción, como un enjambre de bocas sin idioma. Alicia miró hacia arriba y vio lo que no había visto al bajar. En los escalones, a la altura de cada contrahuella, había pequeñas muescas circulares marcadas con algo punzante. Decenas, cientos, una cuenta atrás tallada en la piedra. Javier tropezó en el 4.º escalón. No cayó, pero el golpe de su pie contra la arista resonó y la respuesta fue inmediata. Una sombra se desprendió del anillo y avanzó hacia ellos sin prisa. No corría, no necesitaba correr. La sala parecía extenderse a su favor, como si el espacio se alargara para impedir cualquier huida rápida. Alicia tiró de Javier y lo obligó a seguir subiendo. La salida del rellano estaba a pocos metros, pero el monasterio era un animal antiguo y su boca no soltaba lo que había probado. Cuando alcanzaron el último escalón, la puerta del nivel inferior estaba abierta de par en par. Sin embargo, el pasillo de arriba ya no era el mismo. Una tenue luz blanca, como la de una lámpara de emergencia, iluminaba el corredor con una claridad clínica. Y en esa luz, Alicia vio nuevas marcas de cal en la pared, frescas,
aún húmedas, formando círculos a la altura del pecho, a la altura de la cara, a la altura de las manos. No eran decoración, eran medidas. Corrieron hacia las habitaciones, pero el corredor se volvió largo de forma imposible, como si el monasterio estirara sus entrañas para ganar tiempo. En las puertas, los números que antes no estaban aparecieron escritos con pintura negra, recién aplicada. Alicia vio el de su habitación, lo vio con una punzada helada, un número dentro de un círculo, como un sello. Javier consiguió abrir la puerta de la estancia donde habían dejado sus cosas. Entraron y cerraron con pestillo. El pestillo sonó inútil, un clic infantil frente a la certeza de que el edificio entero podía decidir. Alicia miró alrededor buscando algo que sirviera de arma, de herramienta, de salida. No había ventanas fáciles. Las rejas en el exterior eran gruesas. La única ventana era alta y el marco encalado hasta sellar cualquier rendija. Entonces del techo cayó una mota de cal, luego otra. La cal no caía por gravedad. Parecía desprenderse como si alguien rascara desde arriba, con paciencia, dejando caer polvo para probar la reacción. Javier empujó un armario hacia la puerta, aunque el armario era ligero y el gesto era más psicológico que eficaz. En la pared, a la altura de la cama, Alicia encontró algo que antes no estaba. Una pequeña placa metálica empotrada, circular, con una ranura. La ranura tenía exactamente la forma de una moneda grande o de un disco de metal. Alicia tuvo la intuición de que aquello estaba en todas las habitaciones. Un lugar para encajar una pieza, un lugar para cerrar el círculo. Y como respondiendo a esa intuición, un sonido llegó desde el pasillo. Pasos suaves, coordenados, sin prisa. No se acercaban como quien busca, se acercaban como quien sabe. El primer golpe en la puerta no fue fuerte. Fue un toque medido, casi educado. Después, otro. El pestillo vibró. El armario tembló con un crujido de madera. Alicia sintió que la habitación se hacía más pequeña, no porque las paredes se movieran, sino porque el aire se llenaba de ese incienso amargo y la respiración se volvía costosa. La cal de las paredes, tan blanca, empezó a mostrar manchas oscuras, círculos que emergían desde dentro como una tinta que sube por papel mojado. Javier intentó forzar la ventana con una silla. El metal de la reja no cedió. La silla se partió con un chasquido y el sonido pareció satisfacer a quien estaba fuera. Los pasos se detuvieron. Hubo un silencio breve y Alicia imaginó cabezas inclinándose al unísono, calibrando. Entonces comenzó el verdadero trabajo. Desde el pasillo, algo se deslizó por debajo de la puerta. No era humo, era cal líquida, espesa, que se filtraba como si el suelo estuviera ligeramente inclinado a propósito. Formó una línea primero, luego un arco. Alicia retrocedió, pisó el borde húmedo y sintió la textura pegándose a la suela como pegamento. La cal dibujaba un círculo dentro de la habitación. Javier, al verlo, trató de apartarlo con el pie, de romper la forma antes de que cerrara, pero la sustancia se adhería y volvía a fluir, imperturbable, como si obedeciera una voluntad. El círculo se completó y al cerrarse el aire cambió. Se volvió más frío y el zumbido de antes regresó, ahora dentro de la habitación, no fuera. Alicia comprendió que el círculo no era una marca, era una cerradura al revés. El techo crujió. No como madera vieja, sino como piedra ajustándose. Del centro de la habitación, justo dentro del círculo, surgió una vibración. El suelo, apenas visible bajo una capa de polvo, latió. Y un golpe sordo, idéntico al que habían oído abajo, sonó bajo sus pies. La cama tembló. La luz del pasillo se apagó. Y durante un segundo, todo quedó en una oscuridad completa, absoluta, como si el monasterio hubiera cerrado los ojos para concentrarse. Cuando la luz volvió, una luz amarilla de aceite como la del sótano, Alicia vio que la puerta ya no tenía pestillo. No porque lo hubieran roto, porque la madera había cambiado. La superficie estaba lisa, como recién tallada, y en el centro había una hendidura circular, un hueco perfecto donde encajaría una pieza de metal. El anillo se cerraba desde dentro. Javier agarró a Alicia y la arrastró hacia el rincón opuesto, buscando la pared más firme, como si la piedra pudiera protegerlos de la propia piedra. Alicia sintió que el aire olía a cantera, a polvo recién cortado, y entonces oyó, muy cerca, el roce de metal sobre madera,
como una llave buscando su lugar. La puerta no se abrió. La puerta dejó de ser puerta. En su lugar, el círculo en la madera se iluminó desde dentro, y una sombra redonda, sin rasgos, ocupó la hendidura como si alguien hubiera apoyado allí una mano sin dedos. La cal del suelo se elevó en un hilo fino, como vapor, y se pegó a las paredes, formando marcas que, vistas desde lejos, parecían un mapa de espirales. Alicia sintió que el cuerpo se le volvía pesado, como si el polvo entrara por la nariz y se asentara en los pulmones, convirtiéndose en piedra. Intentó tragar y la garganta le supo a yeso. Javier cayó de rodillas, no por rendición, sino por falta de fuerza. Sus manos, al tocar el suelo, quedaron manchadas de blanco. La cal no era solo cal, tenía una temperatura viva, como piel. En el instante final, Alicia percibió algo que no era una visión, sino una certeza física. El monasterio guardaba en sus muros a quienes habían completado el círculo antes, no como cadáveres, como capas, como un estrato más en la piedra. La vibración bajo el círculo aumentó, y el suelo cedió apenas, lo suficiente para que el aire aspirara hacia abajo. Alicia sintió el tirón en los tobillos, en las rodillas, en el estómago. No fue una caída brusca, fue una invitación forzada, una succión lenta hacia una oscuridad que olía a cantera fresca y aceite antiguo. La última imagen que Alicia registró antes de que la cal le nublara los ojos fue el disco metálico, el mismo de la sala inferior, brillando ahora en el centro de la puerta, encajado a la perfección. El monasterio había encontrado sus piezas, y el golpe rítmico por fin dejó de sonar. A la mañana siguiente el archivo estaba impecable, las estanterías alineadas, las cajas cerradas. En la cocina, el cuenco de frutas seguía con su perfección absurda. En el ala este, donde antes estaba la habitación de Alicia, había una pared lisa encalada sin puerta ni marco, como si nunca hubiera existido. En el portón principal, una nueva marca circular aparecía más oscura que las anteriores, como una huella reciente de metal caliente. Nadie llamó a la policía, no hubo denuncias. El monasterio no figuraba en mapas actualizados. Y en la web vieja del tablón de empleo, el anuncio desapareció esa misma tarde, sustituido por uno nuevo, con otras palabras, el mismo ofrecimiento, la misma promesa muda, alojamiento incluido, pago puntual, sin preguntas. Hay sectas que no reclutan personas, reclutan hábitos. Manuel llegó a Valdemonte con la idea de que el pasado se podía ordenar como un trastero. Había heredado la casa de su tía, una construcción antigua al borde del pueblo, con tejas oscurecidas y paredes que conservaban el olor a humo de décadas. La vendió en su cabeza antes de ver el interior, limpiarla, pintarla, arreglar la humedad, ponerla en el mercado. Un trámite, una cifra. Silvia, su pareja, lo acompañó porque el viaje era corto y porque el pueblo tenía fama de tranquilo, de esos donde el tiempo parece dormido. También lo acompañó por la manera en que Manuel hablaba de la herencia, con una mezcla de prisa y necesidad, como si la casa lo estuviera llamando desde hacía meses. El pueblo era pequeño, recogido, con calles estrechas y una plaza donde las sombras de los árboles se pegaban al suelo como manchas de tinta. Las fachadas estaban cuidadas, pero la gente miraba demasiado, no con hostilidad abierta, sino con esa observación tranquila que convierte a cualquier forastero en una anomalía. La casa, al final de una calle sin salida, estaba cerrada con una cadena vieja y un candado nuevo. Manuel tuvo que forzar el candado con una herramienta básica. El metal se dio con un sonido seco y el eco dentro de la casa respondió como si hubiera estado esperando esa señal. Al abrir la puerta principal, un olor a cuerda húmeda los golpeó. No era moho exactamente, era fibra. Era el olor que queda en las manos después de manipular sogas viejas, con sal y polvo incrustados. Silvia se quedó quieta un segundo, como si el cuerpo registrara antes que la mente. Dentro, la casa parecía haberse quedado a medias de una mudanza que nunca se completó. Había muebles cubiertos con sábanas, pero no polvo. Había un orden extraño, como de escenario preparado. Pasillos despejados, puertas entornadas en un ángulo idéntico, objetos colocados con simetría. En el recibidor colgaba una cuerda enrollada en un gancho. No una cuerda cualquiera, una cuerda gruesa, con 12 nudos perfectamente espaciados, cada uno idéntico al anterior.
Manuel la tocó por curiosidad y sintió que estaba tibia, como si hubiera sido usada hacía poco. En la pared, junto al gancho, había una marca circular donde antes debió colgar un cuadro. En el centro de ese círculo, un clavo nuevo brillaba con metal reciente. Silvia recorrió con la mirada el pasillo y vio más cuerda en otros ganchos, tramos cortos, bobinas, lazos ya hechos. Ninguno estaba tirado al azar. Todo parecía expuesto, como si la casa quisiera mostrarlo. Manuel avanzó hacia la sala principal y encontró sobre la mesa un cuaderno abierto. No era de su tía, o no lo parecía. La letra era regular, inclinada, sin tachones. En la primera página, una lista numerada del 1 al 12 y debajo de cada número, una palabra, nombres de cosas, no de personas. Viga, puerta, ventana, escalón, pozo, techo, y así hasta completar los 12 elementos. Silvia se acercó y vio que al lado de cada palabra había dibujado un nudo distinto. No nudos de marinero al azar, sino diagramas cuidadosos, como instrucciones. En el margen, una frase repetida varias veces, como si quien escribía necesitara convencerse. El lazo siempre encuentra su cuello. En el piso de arriba, desde el primer escalón, el olor a cuerda se intensificó. La barandilla estaba pulida por manos recientes. Silvia notó algo más inquietante. En cada escalón, justo en la esquina, había un pequeño surco, como una marca de rozamiento repetida, igual que si una cuerda hubiera sido arrastrada muchas veces por el mismo lugar. Llegaron al rellano y al fondo, una puerta cerrada destacaba porque era la única con un cerrojo por fuera. Manuel no recordaba que su tía mencionara un cuarto cerrado. En la llave heredada no había etiqueta para esa puerta. Sin embargo, el cerrojo estaba puesto con un metal nuevo, brillante, como recién instalado. Al bajar de nuevo, Silvia miró por la ventana hacia la calle y vio a dos vecinos de pie, quietos, sin fingir que paseaban. Observaban la casa con atención tranquila, como quien vigila un horno esperando que el pan suba. En la plaza, más allá, una campana sonó una vez. No fue un repique de misa, fue un golpe único, preciso, como una señal. Manuel sintió, sin saber por qué, que aquel sonido encajaba con la lista del cuaderno, con los 12 nudos, con la casa preparada, como si el pueblo entero siguiera una cuenta que ellos acababan de activar con solo romper un candado. Silvia vio una sombra moverse dentro del pasillo, aunque estaban los dos allí. No fue una sombra proyectada por su cuerpo, fue una sombra que se deslizó hacia la escalera, con la forma vaga de una cuerda arrastrándose, y en el recibidor, la cuerda del gancho, la de los 12 nudos, se balanceó suavemente sin que nadie la tocara. La cuerda del recibidor dejó de moverse en cuanto Silvia parpadeó, como si el balanceo solo hubiera existido para comprobar si alguien estaba mirando. Manuel respiró hondo y se obligó a actuar con lógica. Abrió ventanas para ventilar, buscó el cuadro eléctrico, revisó grifos y cerraduras. Hacer inventario de lo doméstico era su manera de quitarle dientes a lo extraño. Pero cada cosa que tocaba parecía devolverle una textura que no encajaba. La madera del pasamanos estaba tibia, como piel. El aire del pasillo olía a fibra mojada aunque no hubiese humedad visible. Y las paredes, a pesar de la pintura antigua, tenían pequeñas marcas lineales en las esquinas, como rozaduras repetidas. Silvia se quedó cerca de la puerta principal, vigilando la calle por la rendija de la cortina. Los dos vecinos seguían ahí. No hablaban entre ellos, no fumaban, no miraban el móvil. Simplemente sostenían la mirada hacia la casa con una quietud que no era curiosidad sino disciplina. Manuel intentó convencerse de que era el típico interés del pueblo por los recién llegados, ese control social silencioso que se disfraza de cortesía. Sin embargo, el sonido único de la campana, seco, sin repique, no encajaba con nada cotidiano. Había sido una señal, y lo peor era sentirlo en el cuerpo, como si el pecho hubiese respondido al golpe antes de que la mente lo interpretara. Subieron de nuevo al piso de arriba. La puerta con cerrojo exterior los esperaba al fondo del pasillo. La madera era más oscura que las demás, como si hubiera absorbido décadas de humo. Manuel pasó la mano por la superficie y notó un relieve mínimo, 12 pequeñas hendiduras alineadas verticalmente, casi invisibles, como marcas de dedo en yeso todavía blando. Y debajo del cerrojo, en el marco, una línea pulida por roce, idéntica a las marcas de los escalones. El recorrido de una cuerda,
No tenían la llave. La lógica habría dictado dejarlo para después, centrarse en limpiar, llamar a un cerrajero, hacer papeleo. Pero la casa no funcionaba con lógica, funcionaba con impulso. La presencia de la cuerda con 12 nudos, la lista del cuaderno, la simetría forzada de puertas entornadas, todo empujaba hacia ese cuarto cerrado como si fuera el centro real de la herencia. Manuel buscó en los cajones del mueble del pasillo. Encontró llaves antiguas, oxidadas, que no abrían nada. Encontró cajas con botones, bobinas de hilo, dedales, y en el fondo un manojo de cordones gruesos, enrollados con cuidado, cada uno con un nudo distinto. No eran 12, pero se acercaban. Y estaban limpios, sin polvo. Silvia tocó uno con 2 dedos y retiró la mano de inmediato. La fibra era áspera, pero el tacto dejaba una sensación pegajosa, como resina. Abajo, en la sala, el cuaderno seguía abierto, como un animal que se hace el dormido. Manuel bajó, lo tomó y comenzó a revisar las páginas siguientes. Había dibujos de nudos y, junto a ellos, esquemas de la casa. No planos completos, sino fragmentos. El ángulo del pasillo, la curva del pasamanos, la distancia entre el gancho del recibidor y el clavo nuevo del círculo en la pared. Todo medido con precisión, como si la casa no fuera un lugar para vivir, sino un dispositivo que debía montarse exactamente. Más adelante, el cuaderno mostraba anotaciones repetidas con pequeñas variaciones, como registros de práctica, la misma frase sobre el lazo, y debajo números tachados, fechas sin año, y una palabra que aparecía una y otra vez: 12. En la última página, había una mancha circular oscura, y en el borde de la mancha la impronta de una cuerda apretada, como si alguien hubiera cerrado un nudo con tanta fuerza que dejó marca en el papel. Silvia, desde la ventana, vio movimiento. Uno de los vecinos se apartó por primera vez. Caminó hacia la esquina de la calle y desapareció. El otro se quedó todavía mirando. A los pocos minutos, 3 personas más llegaron desde la plaza y se situaron a distancia, formando una línea irregular. Nadie parecía hablar, pero los cuerpos se colocaban con intención, como si cada uno tuviera una posición asignada. Manuel sintió una presión en la nuca, la sensación de ser observado no solo por ojos, sino por una estructura entera. La casa no era una herencia, era una pieza que faltaba, y el pueblo estaba esperando que la pieza encajara. Decidieron salir a comprar comida y herramientas, pero al abrir la puerta principal, el aire exterior les pareció distinto, como si la calle fuese un corredor más. Los vecinos no bloquearon el paso, simplemente se apartaron con una sincronía leve, dejando un espacio exacto para que ellos cruzaran, ni más ni menos. Manuel tuvo la certeza de que, si intentaban correr, el espacio se cerraría. Caminaron hasta la plaza. La gente que pasaba evitaba mirarlos de frente. Algunas cabezas se inclinaban, no en saludo, sino como quien reconoce una señal. En una pared, junto a un tablón de anuncios, Manuel vio un cartel viejo de fiestas patronales, pero alguien había tachado el nombre del santo, y encima había dibujado con rotulador un nudo simple, un lazo cerrado. Debajo, 12 puntos en forma de círculo. Era discreto, casi infantil, pero estaba ahí, repetido en otra esquina, en otra pared, en un banco de piedra. Entraron en una tienda pequeña. El interior olía a pan y a detergente. La mujer del mostrador los miró sin sorpresa. Manuel pidió agua, algo de comida, quizá un candado nuevo. La mujer señaló estanterías sin decir gran cosa, pero sus ojos se detuvieron en las manos de Manuel, como si comprobara si llevaba marcas. Luego miró a Silvia y bajó la vista hacia su cuello, donde la piel era más clara, más expuesta. Silvia se estremeció y ajustó el pañuelo que llevaba por el frío, aunque no hacía tanto. Pagaron rápido y salieron. La campana, desde algún lugar invisible, sonó otra vez. Un solo golpe. En el camino de regreso, Manuel vio una soga colgando de una rama baja en un jardín, como si alguien la hubiese dejado secando. A pocos metros, otra cuerda enrollada en el pomo de una puerta. Y en un callejón estrecho, una trenza de cuerda clavada en la pared, formando un nudo decorativo que no era decorativo. Era un símbolo. La repetición lo aplastó. No era coincidencia. Era lenguaje. Volvieron a la casa con bolsas apretadas contra el cuerpo y la sensación de llevar algo prohibido, aunque fueran simples alimentos. Al cruzar el umbral, el olor a fibra húmeda volvió de golpe, más fuerte,
como si el interior celebrara su retorno. El recibidor estaba igual, salvo por un detalle. La cuerda de 12 nudos ya no colgaba del gancho. Estaba sobre el suelo, en el centro exacto, formando un círculo imperfecto. Ninguno de los dos recordaba haberla tocado al salir. Silvia retrocedió un paso. Manuel sintió una necesidad urgente de ponerla de nuevo en su sitio, como si el desorden fuera una amenaza. Se agachó, la tomó, y notó que pesaba más de lo que debía, como si estuviera empapada en algo que no era agua. Al levantarla, vio en el suelo una marca circular húmeda, un anillo oscuro como el rastro de una taza caliente. En el centro de ese círculo, un punto, una gota pequeña, espesa. Manuel no quiso identificar la gota. No quería darle nombre. Subieron al piso de arriba con las bolsas y dejaron la compra en la cocina. La casa crujía con sonidos leves que parecían respuestas. En el pasillo, la puerta del cuarto cerrado estaba ahora entornada. El cerrojo exterior seguía puesto, pero la madera había cedido lo suficiente para dejar una rendija estrecha, negra. Ninguno de los dos había tocado ese cerrojo. Se acercaron despacio. El aire que salía de la rendija era más frío y olía a cuerda vieja y a tierra, como un pozo abierto. Manuel sintió un hormigueo en los dedos, un impulso de apartar el cerrojo. Silvia, sin mirarlo, se colocó un poco detrás, como si el cuerpo ya supiera que algo iba a saltar desde dentro. Manuel empujó la puerta apenas, sin fuerza, solo lo suficiente para ampliar la abertura. La madera se movió con un gemido bajo, y la oscuridad del interior pareció respirar. La habitación no era grande, pero estaba llena, no de muebles, sino de cuerdas colgando del techo, enrolladas en ganchos, atadas a las patas de una mesa vieja, cruzando el espacio en líneas tensas como telarañas. El conjunto formaba una geometría que no parecía hecha al azar. Era un entramado diseñado para obligar a mover el cuerpo de una manera exacta, como un laberinto de fibra. En la pared del fondo, Manuel vio 12 clavos nuevos, alineados en círculo, y de cada clavo colgaba un lazo, ya preparado, ya cerrado, todos a la misma altura. Silvia sintió un pinchazo en la garganta, como si el aire se volviera más seco. Sus ojos siguieron el círculo de la pared hasta detenerse en el centro. Una mancha oscura en el yeso, del tamaño de una cabeza humana, con marcas de rozadura alrededor, como si algo se hubiera apoyado allí muchas veces. Manuel dio un paso dentro, intentando no tocar las cuerdas. En el suelo, bajo la mesa, había una trampilla. No la trampilla grande de un sótano, sino una tapa cuadrada, pequeña, con una anilla metálica. La anilla tenía un brillo reciente. El entramado de cuerdas hacía difícil llegar a ella. Cualquier movimiento descuidado activaría tensiones. Manuel avanzó con el cuidado de quien desactiva un mecanismo, y aún así rozó una cuerda con el hombro. El sonido fue mínimo, un susurro de fibra. La casa respondió. Desde abajo, desde el recibidor, llegó un golpe seco, como un nudo apretándose. Luego otro, luego un tercero. No eran pasos, eran tirones, tensiones que se ajustaban en algún punto oculto de la estructura. Silvia retrocedió hacia la puerta del cuarto, pero al hacerlo su manga enganchó una cuerda lateral. La fibra se tensó de inmediato y un lazo colgante se elevó unos centímetros, como si alguien lo hubiera tirado desde dentro de la pared. La piel de Silvia se erizó. Se quedó quieta, sin respirar, esperando que el movimiento se detuviera. No se detuvo. Otra cuerda, en el otro extremo de la habitación, se tensó también, y otra, y otra. El entramado comenzó a cobrar vida con una lentitud organizada. Manuel comprendió que no era un montón de sogas, era un sistema de poleas, de recorridos ocultos, algo conectado a la casa entera. La trampilla, bajo la mesa, vibró como si alguien golpeara desde abajo. Un golpe único, preciso. La campana del pueblo, a lo lejos, respondió con otro golpe, idéntico en ritmo. Manuel sintió que el tiempo se alineaba, que el interior de la casa y el exterior del pueblo estaban sincronizados por una señal simple, repetida. Intentó deshacer la tensión empujando la cuerda que había tocado Silvia, pero la fibra estaba rígida como un músculo, y la rigidez crecía. Los lazos de la pared se balancearon en un vaivén leve, como cabezas inclinándose. Silvia logró zafarse de la cuerda sin tirar demasiado. Se quedó en el umbral, con la mano en la jamba,
lista para cerrar la puerta si era necesario. Pero cerrar la puerta no parecía una solución, parecía una invitación a que el cuarto actuara sin testigos. Manuel se agachó para tirar de la anilla de la trampilla. En cuanto sus dedos tocaron el metal, sintió calor, no un calor de sol, un calor interno, como el de una herramienta recién usada. Tiró. La trampilla se abrió con un chasquido húmedo. El olor que salió no era solo tierra, era sudor antiguo, cuero y algo parecido al hierro oxidado. Manuel iluminó con la linterna del móvil y vio escalones estrechos bajando. No muchos, pero la oscuridad se tragaba la luz como si fuese tela. En el primer escalón tallado en la madera había un número, 1, en el segundo, 2, y así sucesivamente, bajando, hasta perderse. 12, probablemente. Todo en esa casa tendía a 12. Un susurro recorrió las cuerdas de la habitación, como si el entramado celebrara la apertura. Los lazos del círculo de la pared se elevaron apenas, quedando más tensos, más listos. Y entonces, desde el pasillo exterior, llegó otro sonido, el de pies descalzos rozando el suelo, muchos, avanzando con una suavidad aprendida. El pasillo se llenó de presencia sin necesidad de voces. Silvia miró hacia atrás y vio sombras en el corredor, no una, varias, acercándose a la habitación. No corrían, no se apresuraban, se desplazaban con la certeza de quien llega a un lugar donde todo está preparado. Manuel no tuvo tiempo de cerrar la trampilla. Las cuerdas comenzaron a tensarse de forma más brusca, como si alguien tirara de ellas desde abajo, desde dentro de la casa. El entramado se contrajo y una cuerda central cayó del techo con un lazo grande, bajando hacia Manuel como una boca abierta. El lazo rozó su hombro y la fibra raspó la piel a través de la camisa, dejando un ardor inmediato. Manuel dio un salto hacia atrás, pero el entramado lo empujó hacia el centro, limitando sus movimientos con líneas tensas. Cada paso que intentaba dar encontraba una cuerda en un ángulo exacto, como si el cuarto estuviera diseñado para dirigirlo a una posición concreta. Silvia intentó entrar para ayudarlo, pero una cuerda lateral se tensó frente al umbral, cerrándole el paso como una barrera. La fibra vibraba, emitía un zumbido leve, como un instrumento afinándose. Las sombras del pasillo llegaron al marco de la puerta. No cruzaron, se quedaron en el límite, observando. La luz del pasillo, amarillenta y pobre, recortó contornos de cabezas, hombros, manos. Nadie decía nada. La falta de palabras era lo más opresivo. No había negociación posible, no había error que corregir, solo un proceso. El lazo central volvió a bajar, más rápido, buscando el cuello de Manuel como si lo conociera. El lazo central descendió con una decisión que ya no parecía mecánica, sino deliberada, como si la cuerda estuviera recordando un gesto aprendido. Manuel intentó agacharse para esquivarlo, pero el entramado lo guió hacia la postura exacta que el cuarto exigía. Una cuerda a la altura de las rodillas le cortó el paso. Otra, a la altura del pecho, lo empujó hacia atrás. La habitación no lo sujetaba a la fuerza, le robaba opciones. La fibra dibujaba un mapa de movimientos posibles y todos conducían al centro, justo bajo el círculo de 12 lazos. Silvia, bloqueada en el umbral por aquella barrera de cuerda tensada, sintió el impulso de apartarla con las manos. En cuanto rozó la fibra, la cuerda vibró con un zumbido seco y le dejó la piel marcada con un enrojecimiento inmediato, como una quemadura superficial. Se apartó incapaz de atravesar ese límite sin pagar un precio. En el pasillo, las sombras se habían asentado en silencio. La luz amarillenta delineaba contornos inmóviles. No cruzaban el marco. Observaban como quien asiste a un procedimiento que debe completarse sin interferencias. La ausencia de prisas era lo más aterrador. Todo estaba medido, todo era inevitable, y el pánico de Manuel solo parecía acelerar el mecanismo. El lazo cayó por tercera vez, y esta vez alcanzó el lateral del cuello. La cuerda raspó la piel con una aspereza que dolía incluso a distancia, y Manuel sintió el ardor como si le hubieran pasado una lima. Trató de apartarlo con el antebrazo, pero el movimiento tensó otras líneas del entramado. La respuesta fue inmediata. 2 cuerdas diagonales se cerraron como compases, atrapando sus muñecas a cada lado, sin atarlas del todo, solo obligándolas a permanecer en un ángulo antinatural. La trampilla abierta bajo la mesa vibró otra vez. Un golpe único, preciso,
El cuarto respondió con un tirón simultáneo que hizo chasquear la fibra en varios puntos, como si alguien, en algún lugar inferior, hubiera ajustado una palanca. El lazo subió y bajó de nuevo, y esta vez se cerró, no con violencia, sino con esa firmeza absoluta que tiene un nudo bien hecho. La cuerda encajó alrededor del cuello de Manuel y se tensó apenas, lo justo para cortar la respiración sin matarlo de inmediato. La intención no era acabar rápido, la intención era llevarlo a los 12 pasos. Manuel pataleó intentando buscar el suelo, pero el entramado volvió a intervenir. Una cuerda a la altura de los tobillos se tensó y lo hizo trastabillar. Cayó de rodillas y el lazo se apretó un punto más. Sus manos buscaron desesperadas el nudo, pero el nudo estaba fuera de su alcance, colocado a una altura exacta, sostenido por una cuerda vertical que ascendía al techo y desaparecía por un orificio oscuro. Silvia vio cómo la cara de Manuel cambiaba de color, cómo el esfuerzo por tragar se volvía imposible. La casa se había convertido en un animal que lo alimentaba de aire a cuentagotas. El entramado, lejos de ser un conjunto de cuerdas, funcionaba como una red de respiración ajena. Si Manuel se movía, el lazo respondía. Si se quedaba quieto, la tensión aumentaba lentamente. Silvia miró de reojo a las sombras del pasillo, buscando una reacción humana, un gesto, una duda. No encontró nada. Allí no había individuos. Había una forma de estar, una manera de ocupar el espacio como si el cuerpo ya no les perteneciera. En el suelo, cerca del umbral, el cuaderno seguía en la sala contigua, pero Silvia recordaba con nitidez la lista del 1 al 12. Viga, puerta, ventana, escalón, pozo, techo. No eran palabras sueltas, eran estaciones. La cuerda del lazo tiró de Manuel hacia la mesa, y el entramado se reconfiguró con pequeños deslizamientos. Los nudos de las cuerdas colgantes se tensaron como músculos. Manuel, aún de rodillas, fue arrastrado centímetro a centímetro hacia la trampilla abierta, como si el cuarto hubiese decidido el siguiente movimiento. Cuando su rodilla rozó el borde de madera de la trampilla, el lazo aflojó una fracción. La casa le devolvía aire a cambio de obediencia, como si premiara la dirección correcta. Manuel, desesperado por respirar, se dejó llevar un instante, y ese instante bastó para que el mecanismo lo venciera. La cuerda vertical se ajustó, levantándolo apenas del suelo, lo justo para obligarlo a colocar un pie en el primer escalón de la escalera inferior. En la madera del primer escalón, el número 1 parecía reciente, como quemado con hierro. Manuel bajó, empujado por la tensión, y el lazo volvió a aflojar lo mínimo, la promesa de oxígeno. El segundo escalón tenía el 2. Al apoyar el pie, el lazo volvió a conceder aire. Silvia comprendió el patrón con un terror limpio. La casa había construido una obediencia fisiológica. 12 pasos para respirar, 12 escalones para ganar un segundo de vida. Un proceso en el que cada gesto de sumisión era recompensado con la posibilidad de seguir. Silvia trató de bajar tras él, pero la barrera de cuerda en el umbral se tensó más, cerrándole el paso con un zumbido duro. Era un límite programado. El mecanismo solo aceptaba un cuerpo en la ruta, un cuello, un lazo. Manuel descendía. Cada número, cada paso, un intercambio. La escalera era estrecha y el aire se volvía más húmedo, más denso, impregnado de fibra y tierra. La luz del móvil que aún llevaba en la mano temblaba y lanzaba sombras que parecían moverse con independencia. En el escalón 6, Manuel se apoyó en la pared, buscando estabilidad. La piedra o la madera, no era fácil distinguirlo allí abajo, estaba lisa por el roce de muchas manos. Había marcas en la pared, finas, paralelas, a la altura de los hombros, como si otras personas hubieran bajado arrastradas del mismo modo, repitiendo la misma lucha silenciosa. En el escalón 8, un crujido recorrió la cuerda del lazo, y Manuel sintió cómo el nudo se recolocaba, apretándose con un ajuste pequeño, cruel. El mecanismo no permitía improvisaciones. Corregía la postura para que el cuello quedara en el ángulo exacto. Manuel bajó otro escalón, buscando el aire como quien busca agua, y la cuerda aflojó de nuevo, lo suficiente para que la garganta pudiera aspirar con un silbido roto. En el 10, la escalera desembocó en una sala baja, de techo inclinado, donde el suelo era tierra compactada. Allí, el olor era más fuerte, casi dulce de lo rancio.
En el centro había un poste de madera oscura, clavado en el suelo, con surcos profundos alrededor, como si algo hubiera girado cientos de veces. Del poste salían 12 cuerdas, 12, tensas, trazando radios perfectos hacia la pared. En cada extremo, fijadas en argollas, había marcas en la piedra, círculos, nudos, números, una rueda ritual, un dispositivo de tensión distribuida. La casa entera era el mecanismo, pero allí abajo estaba el corazón. Manuel, colgando apenas del lazo, fue llevado hacia el poste como si una mano invisible lo guiara. Su móvil cayó al suelo y la pantalla se rompió, dejando una luz moribunda que iluminó por un segundo lo que había junto a la pared. Restos de cuerda vieja, retales de ropa, pequeñas pertenencias sin dueño, nada explícito, solo señales de repetición. Silvia, arriba, oyó el último golpe de la campana, el mismo golpe único, y sintió que el sonido viajaba por la casa como una orden. En la sala inferior el poste giró. No se vio una mano girándolo. Giró porque las 12 cuerdas se tensaron a la vez, tiradas desde distintos puntos del edificio, y ese tirón conjunto hizo rotar el poste con una lentitud calculada. Con cada giro, el lazo de Manuel se ajustaba, apretando y aflojando en pulsos, una respiración ajena dictándole el ritmo. Manuel intentó incorporarse, pero el lazo lo mantenía a una altura donde los pies apenas tocaban el suelo. Sus uñas rascaron la tierra dejando surcos. El poste siguió girando. En la pared, los círculos de las argollas parecían mirarlo como ojos sin párpados. En el último tramo del giro, cuando el poste completó la vuelta necesaria, un sonido seco cortó el aire. El nudo del lazo se cerró en su posición final, encajando como una pieza en un mecanismo. El aflojamiento cesó. La cuerda eligió una sola tensión, la definitiva. Manuel dejó de moverse con violencia. Su cuerpo se volvió pesado, no por rendición, sino por falta de fuerza. La sala se llenó de un silencio espeso, como si incluso el polvo contuviera la respiración. Arriba, Silvia sintió un tirón en la barrera de cuerda del umbral. La barrera aflojó de golpe, dejándola libre como si el proceso hubiera terminado, y ya no importara que alguien mirara. Silvia entró corriendo en la habitación, con el cuerpo temblándole de rabia y miedo, y bajó por la trampilla sin pensar. Los escalones numerados la recibieron con una frialdad húmeda. Al llegar al último, la oscuridad la envolvió y el olor le cerró la garganta. Encontró la sala inferior y vio el poste, vio las 12 cuerdas, vio el móvil roto de Manuel brillando débilmente en el suelo, como un ojo extinguiéndose. Manuel estaba allí, pero no de la manera en que un cuerpo debería estar. El lazo lo sostenía en un ángulo exacto, como una figura colocada para una fotografía. Su rostro había perdido el gesto humano, como si la expresión hubiese sido borrada. No había dramatismo, solo el resultado de un método. Silvia avanzó hacia él, pero las cuerdas tensas dibujaban un círculo a su alrededor, una frontera de radios que no debía cruzarse. Cuando intentó apartar una con la mano, la fibra vibró y le devolvió un pinchazo, como si la cuerda tuviera nervio. Entonces, desde arriba, llegaron pasos, no rápidos, medidos. Bajaban por los escalones numerados con la calma de quien conoce el camino de memoria. La luz amarillenta del piso superior se derramó por la trampilla como aceite y recortó sombras en la pared. Silvia miró hacia arriba y vio que no era una sola persona. Eran varias bajando en fila, sin tocar las paredes, sin rozar las cuerdas. Cada cuerpo descendía con una colocación precisa, como si supieran dónde poner el pie para no activar nada. Silvia retrocedió, buscando una salida que no existía. La sala no tenía puertas, solo tierra, piedra, poste y cuerdas, y el olor de la fibra húmeda que lo impregnaba todo. Cuando las sombras llegaron al último escalón, se detuvieron justo antes de pisar la tierra. Formaron un semicírculo en el límite, como arriba habían hecho en el pasillo. No avanzaron hacia ella, no hicieron falta. Una de las 12 cuerdas del poste vibró, luego otra, luego todas, como un instrumento afinándose. El poste giró apenas, y Silvia sintió el tirón en el aire, como si la sala entera hubiese aspirado. Del techo, desde un punto que no había visto, descendió una cuerda nueva, limpia, preparada, con 12 nudos. El lazo del extremo osciló suavemente a la altura del cuello de Silvia, midiendo sin tocar, reconociendo la distancia. Silvia comprendió en ese instante que la casa
no necesitaba perseguir. La casa repetía. La secta no necesitaba convencer. El pueblo no necesitaba hablar. Todo era un engranaje. El golpe de campana, los vecinos quietos, la lista de 12 estaciones, la cuerda tibia como si hubiera sido usada hace un momento. El lazo se acercó con una lentitud insoportable y Silvia sintió la fibra rozarle la piel, dejando una marca que ardió como una promesa. La última luz del móvil roto parpadeó, iluminando por un instante la pared donde alguien había escrito con carbón, entre círculos y nudos, una sola palabra repetida 12 veces: vuelve. Cuando la luz se apagó, la sala siguió oliendo a cuerda nueva. A la mañana siguiente, la casa de la tía volvió a estar cerrada con cadena. En la calle, nadie comentaba nada. En la plaza, la campana dio un único golpe, como cada día. Y, en un tablón de anuncios que parecía actualizado con una rapidez imposible, apareció un papel impreso: se vende casa, buen estado, oportunidad. En el recibidor, colgando del gancho, la cuerda de 12 nudos estaba de nuevo en su sitio, perfecta, inmóvil, esperando manos nuevas. Hay sectas que no buscan devotos, buscan testigos, y lo que hacen con los testigos es lo que nadie se atreve a contar. Rocío aceptó el trabajo por una razón sencilla. Necesitaba un lugar donde el ruido de su vida quedara lejos. Había agotado ciudades, oficinas y llamadas. Cuando le hablaron de un puesto temporal de catalogación en un centro documental en las afueras, lo tomó como quien toma una salida de emergencia. Un edificio público viejo, reconvertido en depósito de expedientes de instituciones cerradas, hospitales, juzgados, centros de internamiento. Nada de cara al público, nada de equipos grandes, solo silencio, cajas, etiquetas. Bruno, su compañero de proyecto, no amigo íntimo, no familia, aceptó también. Tenía esa mentalidad de técnico que ve en un archivo un orden posible, una lógica que no juzga. 2 personas para una tarea que, según el contrato, debía avanzar rápido. 2 nombres en un registro. El edificio estaba apartado, rodeado de eucaliptos altos y un aparcamiento vacío donde el asfalto se cuarteaba como una piel vieja. La fachada tenía ventanales estrechos y en el centro una puerta doble de metal con una ranura horizontal, como si hubiera sido diseñada para hablar sin abrir. Por encima de la entrada, una placa oxidada conservaba letras a medias, centro de, y el resto borrado por el tiempo. Al lado alguien había pintado un símbolo en negro, pequeño y discreto, casi como un grafiti sin intención. Un círculo con una línea horizontal atravesándolo, como una boca cerrada. Rocío lo vio y siguió caminando, intentando no darle importancia. Pero el símbolo se repitió dentro, en las carpetas, en las cajas, en los sellos de archivado. No era un logo oficial, era una marca superpuesta. El interior olía a papel húmedo y desinfectante viejo. Las luces fluorescentes tardaron en encenderse, parpadeando como ojos que se resisten a despertar. En la recepción no había nadie, solo un timbre, y encima del timbre una nota impresa: no usar voz, use el timbre. Rocío leyó la frase y sintió una incomodidad automática. No era una norma técnica, era una orden extraña, íntima. Bruno tocó el timbre una vez. El sonido no fue el de un timbre común, fue un golpe seco, metálico, que se propagó por el edificio como una vibración. Se oyó a lo lejos una respuesta. Otro golpe idéntico, desde algún piso inferior, como un eco entrenado. Una puerta lateral se abrió sola, sin que apareciera nadie. La cerradura insinuó un clic y el pasillo más allá mostró una luz tenue, amarillenta, impropia de fluorescente, como si allí dentro se trabajara con lámparas antiguas para no hacer ruido. Bruno avanzó primero, Rocío lo siguió, y el aire del pasillo se sintió más frío, más seco, como si el edificio guardara la respiración. En la pared, a intervalos, había pequeñas placas circulares con números como marcadores. 1, 2, 3. No eran despachos, eran estaciones. En la puerta del fondo, otro cartel impreso: registro en silencio. Rocío no habló, no por obediencia, sino porque el lugar parecía absorber las palabras antes de que nacieran. Sacó el bolígrafo y firmó donde indicaba una hoja ya preparada, con 2 líneas. Nombre 1, nombre 2. La hoja tenía marcas anteriores, sombras de firmas borradas, muchos antes.
Bruno firmó también. En cuanto terminó, una segunda hoja se deslizó desde una ranura en la pared, como si alguien la empujara desde dentro. No se vio una mano, solo el papel apareciendo, perfecto, centrado. La hoja era una lista de normas, corta y contundente. Nada de fotografías, nada de llamadas, nada de grabaciones. Y una regla subrayada 2 veces: no pronunciar nombres propios dentro del archivo. Rocío sintió un vacío en el estómago. Esa norma no tenía sentido en un trabajo de catalogación, donde los nombres eran el material. Bruno frunció el ceño, pero guardó la hoja como quien guarda un contrato que no piensa leer 2 veces. El edificio los condujo a la sala principal. Estanterías metálicas, cajas apiladas, pasillos estrechos, y en el centro una mesa con 2 sillas. Sobre la mesa 2 pares de guantes, 2 mascarillas, 2 etiquetas adhesivas, todo preparado con una exactitud que no dejaba espacio para el error. En la primera caja abierta, Rocío vio expedientes con sellos de hospitales cerrados. En las cubiertas, el símbolo de la boca cerrada había sido estampado encima de los sellos oficiales, como una censura ritual. Y en la primera página del primer expediente, en tinta negra, alguien había escrito una advertencia corta, sin adornos: si lo lees en voz alta, te quedas. Rocío sintió que el aire se le pegaba a los dientes. La advertencia escrita en tinta negra parecía más reciente que el resto del expediente, como si alguien la hubiera añadido con prisa, después de saber lo que pasaba cuando una persona curiosa encontraba la frase demasiado tarde. Rocío no la leyó en voz alta, ni siquiera movió los labios. La recorrió con los ojos y sintió que el edificio, en algún lugar, registraba ese gesto de obediencia como una marca invisible. Bruno se puso los guantes sin comentar nada. Era su manera de ganar distancia, convertir la inquietud en procedimiento. Rocío imitó el gesto con una torpeza leve, porque el látex le hacía sudar las manos, y el sudor en un lugar así parecía una falta. El silencio dentro de la sala no era solo ausencia de voces, era una presencia activa. El zumbido de los fluorescentes, cuando por fin se estabilizaron, no tapaba ese silencio, lo subrayaba. Cada hoja al pasar sonaba demasiado. Cada roce de una carpeta contra otra parecía un susurro que el edificio se guardaba para más tarde. Comenzaron con lo obvio: numerar cajas, comprobar sellos, registrar fechas. El contrato marcaba una productividad concreta, una velocidad que no dejaba margen para interpretaciones. Sin embargo, la tarea se volvió extraña desde el primer momento, porque los expedientes no estaban organizados por instituciones, ni por años, ni por apellidos. Estaban agrupados por una lógica de repetición. Carpetas diferentes, sellos distintos, pero siempre el mismo símbolo de la boca cerrada estampado encima, como si la tinta hubiese mordido el papel. A los pocos minutos, Rocío encontró un documento que no era médico ni judicial. Era una hoja mecanografiada, sin membrete, archivada como si fuera parte del historial de un paciente. En la parte superior, un título: Protocolo de contención. Debajo, una lista de instrucciones redactadas con frialdad técnica. Evitar que el sujeto pronuncie su nombre completo. Evitar lectura en voz alta de documentos con nombres. Interrumpir el sonido mediante vibración metálica. Sellar con símbolo. Rocío sintió una punzada en la lengua, como si el propio cuerpo se hubiese acordado de una palabra que no debía decir. Miró a Bruno buscando una reacción. Bruno, concentrado en otro expediente, no levantó la cabeza, pero su mano se quedó quieta un segundo, como si el pulso hubiera tropezado. La sala tenía cámaras. Rocío lo notó tarde, porque eran discretas, pequeñas, incrustadas en las esquinas superiores de los estantes. No estaban conectadas a monitores visibles, parecían más una advertencia que un sistema real de vigilancia. Aún así, la sensación de ser observada aumentó. En una de las estanterías, a la altura del pecho, había una ranura metálica similar a las que se usan para devolver libros en bibliotecas. Sobre la ranura, una etiqueta: entrega. Debajo, otra: devolución. Entre ambas, el símbolo de la boca cerrada. Rocío tuvo la certeza de que el archivo no solo guardaba documentos, intercambiaba algo, entraba y salía algo. Tras una hora, el primer golpe metálico sonó de nuevo, esta vez no desde un piso inferior, sino desde el interior de la misma sala, como si una tubería hubiera sido golpeada desde dentro. El sonido era idéntico al timbre de la recepción.
Un golpe seco, que no se expandía como eco sino como orden. Los fluorescentes parpadearon una vez. Las cámaras, si funcionaban, parecieron girar imperceptiblemente. Bruno se enderezó en la silla. Rocío sintió que el golpe había recorrido su pecho como un latido ajeno. Sin pensarlo, ambos miraron hacia la puerta por donde habían entrado. La puerta estaba cerrada. No recordaban haberla cerrado. No recordaban haber oído el clic. En un lugar donde cualquier mínimo sonido se volvía protagonista, esa ausencia era lo peor. Rocío se levantó y fue hacia la manilla. Al tocarla, sintió frío, pero no un frío de metal, un frío de cosa que no quiere ser tocada. Giró. La puerta no cedió. Bruno se acercó y probó con más fuerza, con esa energía seca de quien no acepta un fallo simple. Tampoco. La manilla giraba, pero el pestillo no respondía, como si la puerta hubiera dejado de estar conectada a su propia mecánica. En la pared, junto a la puerta, había una placa con letras pequeñas. Procedimiento de salida. Rocío no la había visto antes. No estaba allí cuando entraron. La placa enumeraba pasos. No eran llaves ni códigos. Eran reglas. Antes de salir, registrar en silencio. Antes de salir, devolver lo leído. Antes de salir, cerrar la boca. Rocío tragó saliva. El tercer punto no era metáfora. El símbolo de la boca cerrada estaba grabado al lado, y la línea horizontal parecía más gruesa, como una costura. Volvieron a la mesa con el impulso de cumplir para recuperar el control. Rocío pensó que quizá era un protocolo de seguridad absurdo, una broma de institución vieja, un ejercicio de control para evitar filtraciones. Pero la manera en que el edificio ajustaba el aire, la luz, la presencia, no encajaba con una broma. Encajaba con una liturgia. Bruno abrió otro expediente, uno pequeño, con una etiqueta que decía audiencia. Dentro había transcripciones de interrogatorios. Rocío sintió una resistencia interna al leerlos incluso con los ojos. Eran páginas llenas de nombres, nombres propios, iniciales, apellidos, fechas. Y, sin embargo, el texto estaba perforado por un patrón. Cada vez que aparecía un nombre, encima se había estampado el símbolo de la boca cerrada, como si alguien hubiera querido cubrir la palabra sin borrarla. Bruno avanzó en la lectura con rapidez. Sus ojos se movían más deprisa de lo normal, como si quisiera terminar antes de comprender. Rocío notó que su respiración cambiaba, que se volvía superficial. Las páginas parecían pesar más conforme avanzaba, y al pasar una hoja, un susurro mínimo salió del papel, como un roce que no correspondía al movimiento. Fue entonces cuando sucedió el primer error, no un error consciente, un reflejo. Bruno encontró una frase subrayada 2 veces, escrita a mano en el margen de una transcripción como nota del archivista. No repetir su nombre. Y justo debajo, el nombre completo de alguien muy claro, escrito sin sello encima, como si esa línea hubiera quedado expuesta a propósito. Bruno no lo pronunció con intención, pero su mente lo leyó con tanta nitidez que su garganta hizo el gesto mínimo de formar la primera sílaba, un movimiento casi invisible de lengua y laringe, el inicio de un sonido que no llegó a salir. El edificio reaccionó igual. El golpe metálico sonó de inmediato, tan cerca que Rocío sintió vibración en los dientes. Las luces parpadearon 3 veces, la temperatura bajó 1 grado, quizá 2, y el aire por un instante pareció más seco, como si hubiera sido aspirado. Bruno se llevó una mano al cuello, no en un gesto teatral, sino como quien comprueba si la piel sigue ahí. Su mirada se volvió vidriosa por un segundo. Rocío vio algo que no quería ver, una marca tenue, una línea horizontal rojiza apareciendo en la base de su garganta, como si alguien le hubiese pasado un hilo caliente. Bruno intentó aclararse la voz. No emitió sonido, solo un soplo. El silencio lo absorbió como si no existiera. Rocío se levantó de golpe. Su silla chirrió y el chirrido sonó ofensivo. Una profanación. Ella se obligó a no hablar, pero el pánico le subía como ácido. Miró alrededor buscando una salida alternativa. Ventanas, puerta secundaria, escalera de emergencia. Las ventanas eran estrechas y altas, con vidrio opaco. No se veía el exterior, solo una claridad lechosa sin mundo. En el pasillo exterior, más allá de la puerta cerrada, se oyó un movimiento leve, como pasos amortiguados. No era un guardia, era un desplazamiento coral, varios cuerpos ajustándose al unísono. Bruno,
Incapaz de hablar, señaló el expediente con el dedo tembloroso, como si el papel fuera el culpable. Rocío entendió que el archivo no castigaba el sonido, castigaba el acto de nombrar. El nombre era una llave. Un nombre liberaba algo o cerraba algo. Y la norma lo decía: no pronunciar nombres propios dentro del archivo. El edificio no quería ser reconocido, y tampoco quería que nadie reconociera lo que guardaba. Rocío agarró el expediente de la transcripción y lo cerró con fuerza. No lo lanzó, no lo golpeó, solo lo cerró como quien tapa una herida. Llevó el expediente a la ranura metálica de devolución y lo empujó. La carpeta se atascó a la mitad. Rocío empujó un poco más. El metal raspó el cartón con un sonido áspero. La ranura tragó el expediente con una suavidad repentina, como una boca que decide aceptar. La carpeta desapareció y, tras un segundo, se oyó un golpe metálico desde dentro de la pared, como un sello confirmando la entrega. La marca roja en el cuello de Bruno dejó de intensificarse. No desapareció, pero se estabilizó, como si el edificio hubiera aceptado un pago. Rocío comprendió la segunda regla: devolver lo leído. No era una metáfora de confidencialidad, era literal. Lo leído debía regresar al archivo, sellado, como si el acto de mirar hubiera extraído algo que debía volver a su recipiente. Faltaba la primera regla: registrar en silencio. Sobre la mesa, junto a los guantes, había un cuaderno de registro que antes no estaba. Apareció como había aparecido la placa de la puerta, sin anuncio, sin sonido, como si el archivo pudiera materializar objetos de trámite cuando le convenía. El cuaderno estaba abierto por una página ya marcada con 2 líneas. Al lado de cada línea una casilla. Rocío escribió su nombre en la primera línea, pero en cuanto trazó la primera letra, sintió un cosquilleo en la lengua, como si el acto de escribir fuera una forma de pronunciar. Dudó. Miró la norma. No pronunciar nombres. No decía nada de escribirlos. Sin embargo, el símbolo de la boca cerrada estaba grabado en la esquina del cuaderno, y la línea horizontal parecía una advertencia también para la tinta. Rocío, temblando, terminó de escribir sin pensar demasiado. En la segunda línea, Bruno intentó firmar. Su mano temblaba, la marca del cuello seguía ahí, y su garganta parecía rígida, como si el cuerpo hubiera entendido que cualquier vibración podía completar el error. En cuanto Bruno escribió, las casillas a la derecha se llenaron solas, como si una tinta invisible marcara un símbolo, una boca cerrada en cada una. Rocío sintió un escalofrío. El registro no era para control administrativo, era para contar testigos. La tercera regla quedaba: cerrar la boca. Rocío miró el símbolo una y otra vez, hasta entender que no pedía silencio, pedía cierre. Un gesto físico, como sellar una caja, como cerrar una carpeta, como devolver un expediente. El archivo operaba por equivalencias: boca y archivador, nombre y llave, sonido y fuga. En la pared junto a la puerta había una pequeña caja metálica con 2 compartimentos. Uno tenía un pictograma de una oreja tachada, el otro de una boca cerrada. Dentro del compartimento de la boca había 2 tiras adhesivas, del tipo médico, cortadas con precisión. Junto a ellas, un tampón de tinta negra con el símbolo. Rocío sintió asco y miedo. No era un acto sanitario, era un ritual de sellado. Bruno, con los ojos húmedos, tomó una tira adhesiva y la miró como si fuera una sentencia. Rocío tomó la otra. Ninguno necesitó palabras para entender que el archivo no abriría la puerta si no completaban el procedimiento. Y sin embargo, el verdadero horror no era quedarse allí, era salir llevando dentro algo que el archivo quería sellar. Rocío se pegó la tira en la boca, cruzándola de mejilla a mejilla, presionando. La piel se estiró, sintió la saliva acumulándose. Bruno hizo lo mismo con un gesto más torpe. Su mano tembló al presionar y la marca roja del cuello pareció arder un instante, como si el edificio verificara el cierre. Entonces el golpe metálico sonó una vez más, pero esta vez no fue castigo. Fue aprobación, un solo golpe, limpio. La puerta, por fin, emitió un clic audible. Rocío tiró de la manilla. La puerta se abrió. El pasillo exterior estaba vacío. Las luces eran más blancas, más normales. El aire parecía el de cualquier edificio público, con polvo y fluorescente. Sin embargo, el silencio seguía siendo denso,
como si el archivo hubiera estirado una membrana alrededor de sus gargantas y no pensara soltarlas solo porque salieran. Caminaron hacia la recepción. Sus pasos sonaban demasiado. Rocío notó que incluso con la boca sellada, el edificio parecía escuchar el roce de sus suelas, el crujido de su ropa. En el mostrador no había nadie, pero la ranura de la puerta principal, la que parecía diseñada para hablar sin abrir, estaba entreabierta como un párpado. Al lado del timbre, la nota había cambiado. Salida registrada. Bruno se llevó la mano a la cinta en la boca, como si quisiera arrancarla allí mismo, recuperar el aire, el habla, la normalidad. Rocío lo detuvo con una presión en el antebrazo. No podía decírselo, pero lo pensó con una fuerza casi dolorosa. No todavía. No delante del edificio. Salieron al exterior. El aparcamiento seguía vacío. Los eucaliptos se mecían con un viento que parecía real por primera vez. El cielo tenía un color gris claro. Todo parecía una mañana normal, salvo por la cinta en sus bocas y el sabor amargo del adhesivo. Caminaron hasta el coche. Rocío abrió la puerta, se metió, cerró. Bruno entró por el otro lado. Por un momento se quedaron inmóviles, respirando por la nariz, escuchando el propio pulso. Rocío, con manos temblorosas, se arrancó la cinta. Dolió, y el dolor la ancló a su cuerpo. Bruno hizo lo mismo. En cuanto la cinta se desprendió, el aire entró con una libertad brutal. Rocío abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, y se detuvo, porque la lengua, al moverse, sintió una resistencia leve, como una costura interna. Bruno intentó tragar y frunció el ceño, llevándose otra vez la mano al cuello. La marca roja estaba más oscura ahora, como si el cierre exterior hubiera sido solo una parte, y el archivo hubiese dejado un sello más profundo. Rocío miró por el retrovisor hacia el edificio. La fachada, con sus ventanas estrechas, parecía una cara sin ojos. La placa oxidada seguía diciendo «Centro de...» y nada más. Y junto a la entrada, el símbolo de la boca cerrada parecía más definido, como si la tinta se hubiera refrescado. En ese instante, Rocío vio algo en la ranura de la puerta principal, un papel asomando, empujado hacia afuera con una lentitud precisa, un documento recién impreso, un nuevo registro, como si el archivo, al completar su procedimiento, ya estuviera listo para los siguientes. Rocío arrancó el coche con un movimiento brusco. El motor sonó demasiado alto, como un grito en comparación con el silencio del lugar. Salieron del aparcamiento. Los eucaliptos quedaron atrás. Durante los primeros kilómetros, Rocío intentó hablar de cosas simples: la carretera, el horario, la necesidad de no volver, pero las palabras se le quedaban pegadas, como si la lengua tuviera miedo de formar sonidos completos. Bruno emitía respuestas cortas, rotas, y cada vez que intentaba decir un nombre, de pueblo, de calle, de cualquier cosa, su garganta se tensaba y le salía un carraspeo doloroso. Comprendieron entonces la parte que nadie se atreve a contar. El archivo no solo exigía silencio dentro, se llevaba la capacidad de nombrar fuera, no como una maldición teatral, sino como un daño exacto, quirúrgico, a la mecánica de la identidad. Si no podías pronunciar nombres, no podías señalar culpables, no podías denunciar, no podías explicar con precisión. Lo máximo que podías hacer era balbucear advertencias vagas que cualquiera podría atribuir al estrés. Y así, el archivo convertía a los testigos en sombras inofensivas. Al llegar a la primera gasolinera, Rocío entró al baño y se miró en el espejo. Abrió la boca, movió la lengua. La costura interna no era imaginaria. En el borde inferior, justo donde la lengua toca la base, había una línea fina, como una cicatriz. Bruno en el lavabo de hombres vio lo mismo. No era una herida reciente, era un sello. Salieron de allí sin comprar nada. Volvieron a la carretera. No regresaron a terminar el trabajo. No llamaron para renunciar. No enviaron correos. Cada intento de escribir un mensaje con nombres propios les provocaba un temblor extraño en las manos, como si el cuerpo recordara el golpe metálico antes de que ocurriese. Días después, Rocío buscó en internet centro de y la ubicación aproximada. No encontró nada, ninguna ficha, ninguna reseña, ningún registro público, como si el edificio existiera solo para quien firmaba dentro. Bruno, una noche, encontró en el bolsillo de su chaqueta un papel doblado. No recordaba haberlo guardado. Al abrirlo, vio el símbolo de la boca cerrada y una frase impresa, sin firma.
Lo leído vuelve. Rocío recibió algo parecido por correo ordinario, sin remitente, en un sobre sin matasellos. Una tira adhesiva nueva, cortada con precisión y una pequeña marca circular en la solapa, como un sello de tinta seca. El archivo no perseguía, el archivo recordaba. Y cuando alguien intentaba contar demasiado, cuando la garganta intentaba formar un nombre, el cuerpo respondía con esa rigidez, con esa costura, con esa imposibilidad de abrir lo que ya había sido cerrado. Porque hay sectas que no necesitan templos visibles. Les basta con un edificio sin mapa, un símbolo discreto y una norma simple. Si lo lees en voz alta, te quedas. Si lo intentas contar, te cierras.